El sol de la tarde caía implacable sobre el territorio de Arizona, tiñendo la calle principal de un tono rojizo, que parecía fuego endurecido. Cada huella de herradura y marca de carreta quedaba grabada en la tierra seca como cicatriz del desierto. Desde el camino del norte, un jinete se acercaba despacio su caballo delgado, por el viaje cubierto de polvo y heridas pequeñas de tanto sol y kilómetros recorridos. Aquel hombre era Jack Carter. Un vaquero ni joven, ni viejo, pero con esa clase de silencio que hacía que los demás bajaran la voz al mirarlo. Su camisa estaba rasgada en el hombro, el ala del sombrero caída por la lluvia seca, y su revólver colgaba más bajo de lo común, como si el peso del acero lo mantuviera pegado a la realidad. Llevaba semanas fuera siguiendo la pista de unos forajidos que habían asaltado el depósito de carga y dejado a 2 hombres muertos. La oficina del sheriff Silas Thorne había ofrecido una pequeña recompensa por traerlos vivos, pero Jack ya sabía que no vería mucho dinero. No lo movía el oro, sino la memoria de su hermano Eli Carter, abatido por un muchacho que quería probarse ante una banda. Esa clase de pérdida no se borra. Así que cada vez que salía a cazar, no era solo por trabajo, era para mantener el peso de la impotencia lejos del pecho. Cuando desmontó en el establo sintió el dolor en las piernas y la rigidez en la espalda por tantas noches durmiendo sobre tierra dura. Llevó el caballo al bebedero, pagó al mozo sin decir palabra y acomodó la silla con el mismo cuidado que quien deja una parte de sí. Dentro del cuerpo el cansancio se le aferraba como una vieja sombra. Los pueblos eran más ruidosos que el camino, y aquel bullicio lo hacía sentir atrapado. Pero no tenía elección. Un hombre podía cabalgar toda la vida, pero al final siempre necesitaba un techo, un plato de comida y un instante donde no esperara pasos entre la oscuridad. En la pensión de Josie Bell Rawlins, encontró eso por unas monedas. Subió las escaleras con pasos lentos, observando el pasillo sin quererlo. Era la costumbre de quien ha entrado demasiadas veces a lugares donde un rostro equivocado podía significar la muerte. En su cuarto estrecho y simple, dejó su equipo junto a la pared. Se sentó en la cama que crujió bajo su peso y por primera vez desde que regresó exhaló largo. Había cumplido su trabajo, había vuelto con vida, pero se preguntó si eso era vivir, o solo sobrevivir entre una cacería y la siguiente. Al otro extremo del pueblo, una mujer inclinada sobre una máquina de coser hacía temblar la mesa con cada pedalada. Lila Rose McKenna, la costurera viuda, apenas era mencionada por los vecinos. La mayoría la recordaba por la tragedia. Su marido, un peón de rancho, había muerto ahogado en un río, cuando un toro se desbocó durante la arriada. El dinero que dejó apenas alcanzó unas semanas, y desde entonces Lila vivía de arreglar ropa a remendar y tomar encargos modestos que apenas llenaban la olla. Llevaba años así, pero últimamente el calor se le hacía más áspero y el silencio más pesado. A menudo tocaba el cuello de su blusa como si el tejido la asfixiara. No era solo el aire seco del desierto, era la tristeza que nunca se soltaba. Cada puntada era un recuerdo de los días en que la vida le parecía más grande que esa cabaña, y cada tarde callada le recordaba lo que había perdido. Su meta era simple: resistir un día más, comer algo, no rendirse ante las deudas ni la soledad. La de él, callada y dura, era seguir moviéndose para que el dolor no lo enterrara. 2 almas sin plan de encontrarse, cargando distintas penas que desde lejos se parecían. Aquella tarde sus caminos se cruzaron. No con dramatismo, sino en el silencio del extremo de la calle donde el polvo flotaba en la luz baja del sol. Jack Carter, cansado pero alerta, pasó frente a la cabaña justo cuando Lila Rose McKenna salió a tomar aire. Sintió que la tela de su cuello la apretaba demasiado. El botón estaba firme y sus dedos temblaron al intentar soltarlo. Giró hacia el hombre, la voz apenas un suspiro lleno de vergüenza. ¿Podría? Titubeó bajando la mirada. Podría desabrocharlo por mí. No puedo respirar. Jack se detuvo. No se movió enseguida. Su mente corrió rápido. Sería una trampa, una broma. Pero al mirar su rostro, sus manos temblorosas en el cuello, no vio engaño. Solo vio a alguien que luchaba por un poco de alivio. Se acercó despacio y con dedos firmes soltó el botón.
El pecho de ella subió al fin, en el primer respiro profundo del día. Jack retiró la mano, asintió despacio y siguió su camino sin decir palabra. En ese instante ninguno habló del significado, pero ambos lo sintieron sobrevivir. Era un poco más fácil cuando alguien, aunque fuera por un segundo, compartía el peso. A la mañana siguiente, Jack dejó la pensión temprano. Apenas había dormido. Las noches seguían trayéndole ecos de disparos imágenes que el silencio no lograba borrar. Se lavó rápido en el lavabo, salió al aire frío antes del amanecer. Solo se escuchaba el rebuzno de una mula a lo lejos. El cuerpo le dolía la garganta, le ardía, pero el peso en su pecho era distinto. Una incomodidad que siempre sentía al volver al pueblo. Sabía que la gente preguntaba, y las preguntas llevaban a historias que no quería contar. Caminó hacia la tienda general, el sombrero bajo, no por miedo, sino para evitar conversación. Compró café, jabón y un poco de cecina. Pagó con unas monedas escasas. Silas Boone. El tendero intentó preguntarle por el viaje al sur, si había atrapado a los forajidos, pero Jack respondió con frases cortas y se marchó. No buscaba atención, solo paz. Jack Carter no tenía el menor deseo de contar su viaje. Para él, las historias del camino no eran entretenimiento, sino heridas que todavía no cerraban. En el extremo del pueblo, Lila Rose McKenna ya estaba despierta. El aire seguía espeso tras la noche, pero había puesto agua a hervir, y empezaba a revisar una pila de camisas y pantalones que los habitantes de Fort Rock habían dejado frente a su puerta. Remendaba ropa para aquellos que no tenían tiempo o manos hábiles para hacerlo. Sus dedos se movían rápidos, aunque sus ojos mostraban el cansancio. Había trabajado hasta tarde la noche anterior parchando el pantalón de un peón del rancho a la luz del quinqué, y la faena le dejó los dedos adoloridos y el mismo vacío que la acompañaba cada mañana. Por costumbre llevó una mano al cuello. Esta vez el botón cedió fácilmente y recordó el toque firme y cuidadoso de Jack Carter la tarde anterior. Fue un gesto mínimo, pero el recuerdo le quedó grabado. Las preguntas comenzaron a rondarle. ¿Por qué seguía allí un hombre como él? Había visto pasar muchos vaqueros. La mayoría solo se quedaban lo que duraban su paga o su sed. Traían polvo, historias y a veces problemas. Pero aquel no había entrado al salón, no se había jactado de nada ni buscado compañía. Tendría familia en algún lugar, o también arrastraba un silencio hecho de pérdidas. No sabía su nombre, pero su presencia la había sostenido en un instante en que ni ella misma podía sostenerse. A media mañana sus caminos se cruzaron otra vez. Él cargaba un saco de grano rumbo al establo, cuando uno de sus carretes de hilo rodó por los escalones y cayó al polvo. Ella bajó para atraparlo, pero él se agachó primero, lo recogió y lo colocó de nuevo sobre la mesa. Tuyo, dijo con voz baja áspera por el desuso. Gracias, respondió ella con un leve asentimiento. Entonces Jack le preguntó si podía sacar agua. La palangana de la pensión de Josie Belle Rollins casi estaba vacía y necesitaba llenar su cantimplora. Lila le dijo que su bomba aún funcionaba aunque el eje se trababa. Sin pensarlo, él la siguió por el sendero angosto del costado. Puso todo su peso sobre la palanca de hierro hasta que ésta cedió con un crujido seco, y enseguida el agua empezó a fluir con ritmo firme. El balde se llenó cristalino constante. Jack lo sostuvo con una mano, y fue entonces cuando Lila notó el desgarro en la manga de su camisa. Tráela más tarde, dijo sin pensarlo. Yo te la arreglo. Esa misma tarde él apareció en su puerta con la prenda doblada. No cruzó el umbral hasta que ella asintió. La cabaña era pequeña, pero limpia, con una mesa de madera, camisas dobladas con orden, y un tenue olor a jabón hervido. Lila enhebró la aguja, se sentó frente a él y empezó a coser en silencio. Jack observaba cómo la luz del quinqué se reflejaba en su rostro, y su mente lo llevó a otros tiempos, a las noches junto a Ely Carter, compartiendo comida y palabras que el polvo del camino había borrado. No lo dijo, pero la memoria le pesaba tanto como el cansancio del viaje. Ella se preguntaba por qué permanecía tan quieto. La mayoría de los hombres no aguantaban un minuto sin hablar, y sin embargo él parecía hallar refugio en el silencio. Quiso preguntar, ¿de dónde vienes?
¿Por qué estás solo? ¿Qué buscas aquí? Pero no dijo nada. Terminó la costura, anudó el hilo con precisión y le devolvió la camisa. «Ahí tienes», murmuró. Jack asintió, se puso de pie y antes de marcharse soltó algo que lo sorprendió incluso a él mismo. «Tienes todo bien ordenado», dijo sin intención de halagarla, solo como quien constata un hecho. Ella levantó la vista buscando el sentido de aquellas palabras y sonrió con timidez. Era una sonrisa vieja, olvidada. Cuando él se fue, la calle estaba en calma. Fort Rock se preparaba para otra noche de polvo y quietud. Lila lo miró alejarse, un hombre sin hogar fijo, sin palabras fáciles, pero con una serenidad que ella sintió dentro del pecho. Sola en su cabaña se preguntó si aquello era el principio de algo, o si él desaparecería al amanecer como todos los demás. Por su parte, Jack también cargaba preguntas. ¿Podría acercarse a la fuerza tranquila de esa mujer sin quebrarse? ¿Y ella? ¿Su silencio sería distancia? ¿O el mismo tipo de soledad que él conocía tan bien? Ni ninguno tenía las respuestas, pero ambos sabían que volverían a encontrarse. La siguiente tarde, el pueblo se tiñó de rojo bajo el cielo. El calor cedía al fin, mientras las lámparas comenzaban a encenderse. Jack pasó el día reparando monturas en el establo, manteniendo las manos ocupadas para que la mente no se perdiera en recuerdos. Pensó en irse tal vez al sur con el ganado, o al norte donde el ejército buscaba exploradores. Pero por primera vez, la idea de marcharse sin un motivo le resultó más pesada que quedarse. Había cargado tanto silencio que aquella breve conversación con la viuda se le había vuelto necesaria, casi vital. Mientras tanto, Lila terminaba su jornada. Había pasado horas inclinada sobre la máquina de coser, remendando la camisa de un minero, Amos Holloway, y parchando el pantalón de un niño de escuela. Le dolía la espalda, le ardían los ojos, pero la imagen de Jack sentado en su cabaña la noche anterior le daba vueltas en la mente. Él no había llenado el silencio con palabras vacías, ni la había juzgado por vivir con tan poco. Esa calma suya la hacía preguntarse quién era realmente ese hombre cubierto de polvo. Sabía que tarde o temprano los demás también empezarían a preguntar de dónde había salido Jack Carter. ¿Qué buscaba en un pueblo donde ningún hombre permanecía demasiado tiempo? ¿Era peligroso o simplemente estaba cansado de andar sin rumbo? Cuando Lila Rose McKenna salió a tomar aire, lo vio al otro lado del camino con la espalda recta, los movimientos cuidadosos, como si nunca lograra descansar del todo. Dudó un instante, pero al final cruzó la calle. El calor le oprimía la garganta y el cuello de su blusa, abotonado hasta arriba por costumbre y decoro, le apretaba como si le faltara el aliento. Levantó la mano insegura de si debía hablar. Antes de perder el valor, susurró con voz temblorosa. «¿Podrías...?» Tragó saliva. «¿Podrías desabrocharme el botón otra vez? El calor me ahoga». Jack se detuvo observándola con atención. Su mente se movió rápido. Era una muestra de confianza, o una debilidad que no quería que los demás vieran. Sabía bien que en Fort Rock, cualquier gesto pequeño podía transformarse en murmuración, pero el rostro de ella estaba sereno y sus ojos sinceros. Él se acercó despacio, levantó la mano y con la misma suavidad que la primera vez, soltó el botón. El pecho de Lila se expandió, respirando por fin con alivio. Apartó la mirada avergonzada de que algo tan mínimo le importara tanto. Esta vez, él rompió el silencio. «No tienes que llevarlo tan apretado. Nadie te observa tan de cerca». Su voz fue calma, sin dureza. Lila esbozó una sonrisa débil, aunque su respuesta pesaba más de lo que parecía. «La gente mira más de lo que crees», dijo. «Ven a una viuda que vive sola, que se gana la vida cosiendo. Calculan cada paso que doy». Con esas palabras explicó lo que nunca había dicho, la razón por la que se aferraba a los pequeños gestos de dignidad, a ese cuello rígido incluso bajo el sol. No era vanidad. Era supervivencia en un lugar donde las lenguas eran más filosas que los cuchillos. Jack lo entendió. También él conocía el juicio ajeno. Lo habían llamado temerario por perseguir forajidos, frío por no hablar jamás de Eli Carter, su hermano muerto.
No lo dijo en voz alta, pero asintió despacio suficiente para que ella supiera que la comprendía. Caminaron juntos hacia la cabaña sin hablar mucho. Ella le ofreció pasar a tomar agua. La bomba seguía crujiendo, aunque funcionaba mejor que antes. Él llenó un vaso, bebió con calma y lo dejó sobre la mesa. La casa era sencilla, pero impecable. Telas dobladas, unos frascos con frijoles secos, hilos ordenados por color. También notó lo que faltaba: ni retratos ni recuerdos, solo la máquina de coser como única compañía. Era un hogar reducido a lo esencial, a la pura resistencia. Entonces Lila preguntó con cautela: ¿Piensas quedarte mucho tiempo por aquí? Jack apretó la mandíbula. Pensó en Ella y en los caminos vacíos, en las recompensas que lo mantenían con vida pero nunca le daban paz. Quiso decir que no lo sabía, pero las palabras salieron distintas. He estado lejos demasiado tiempo. Estoy cansado de seguir a hombres que dejan de importar en cuanto los atrapas. Fue lo más cerca que estuvo de explicar su razón de ser. Lila sintió como si eso bastara. En realidad, esas pocas palabras llenaron el vacío que había quedado entre ellos. Por fin entendía por qué ese vaquero curtido y silencioso había llegado sin prisa y aún no se marchaba. Cuando cayó la tarde, compartieron una cena sencilla: frijoles, pan y un trozo de carne seca. Él comió sin hablar y al terminar dijo con serenidad: «Mañana traeré leña. Las noches pronto se enfriarán». No fue una oferta, fue una decisión dicha con calma, como si ya formara parte de su rutina. Al verlo alejarse, Lila se quedó en la puerta observando cómo su silueta se desvanecía entre la penumbra de la calle. Por primera vez en muchos años, no se sintió completamente sola en el borde del pueblo. Mientras tanto, Jack regresó a la pensión de Josie Bell Rawlins, con un pensamiento nuevo en el pecho. Tal vez por una vez quedarse podría significar algo más que un descanso entre cacerías. La mañana siguiente amaneció lenta, el sol arrastrándose sobre las colinas, dejando el aire pesado antes de que el día comenzara. Jack no había dormido bien otra vez. Se afeitó con una hoja sin filo, se sentó al borde de la cama y miró las tablas del suelo. Las preguntas de siempre le daban vueltas. ¿De qué habían servido tantos caminos, tantas noches, solo tanta sangre derramada? Su hermano seguía muerto. Las recompensas eran cada vez menores, y el silencio no cambiaba aunque colgara el sombrero en otro lugar. A media mañana cargaba un saco de grano rumbo al establo. El peso en el hombro no era nada comparado con el que sentía en el pecho, pero mantener las manos ocupadas le daba motivo para seguir moviéndose. Al pasar vio a Lila en el porche ordenando carretes de hilo. Uno se le escapó, rebotó en el escalón y cayó al polvo. Ella se inclinó para recogerlo, pero él se adelantó, lo levantó y lo colocó sobre la mesa con el mismo cuidado con que trataba sus propias cosas. No sonrió ni dijo mucho, solo ese gesto sencillo. Y en ese momento, algo se volvió evidente. ¿Por qué nadie la había ayudado antes? ¿Por qué había tenido que remendar ropa sola, cargar agua sola, soportar en silencio el juicio del pueblo? La respuesta era sencilla. En un lugar tan pequeño, todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo a su propio modo como para mirar las batallas ajenas. Los peones como Wade Bonner o Clyde Mercer la veían como una viuda que había elegido arreglársela sin casarse otra vez. Las mujeres como doña Esther Whitlock la consideraban alguien que vivía al margen. Y así la costurera había aprendido a enfrentar el mundo sola, hasta que un forastero decidió quedarse. La ayuda rara vez llegaba si no se pagaba por ella. Por eso los pequeños gestos, el botón, la bomba de agua, el hilo, tenían para Lila Rose McKenna más valor del que cualquiera imaginaría. Aquella tarde Jack Carter le preguntó si su bomba seguía funcionando. La de la pensión de Josie Bell Rawlins se había secado por completo. «La mía todavía da agua», respondió ella, pero el mango se traba. Sin pensarlo, él la siguió por el sendero lateral. Sus manos firmes se cerraron sobre la palanca de hierro. Empujó con el hombro hasta que el óxido cedió con un gemido áspero y el hierro empezó a moverse con suavidad. El cubo se llenó pronto, el agua golpeando el metal con un sonido claro que rompía el silencio del lugar. Jack lo sostuvo antes de que ella pudiera hacerlo.
Un gesto breve casi sin importancia, pero que bastó para que Lila lo mirara diferente. Entonces vio el desgarro en su codo. Tráela luego, dijo en voz baja. Puedo arreglarla. Esa noche, él volvió con la camisa doblada en una mano. Se detuvo tiempo en la puerta esperando la pequeña señal que le permitiera entrar. Cuando ella asintió, cruzó el umbral. La cabaña lucía distinta bajo la luz de la lámpara, pilas de tela dobladas, hilos ordenados por color, el resplandor del aceite tiñendo las paredes lisas de un tono cálido. Era un lugar modesto pero cuidado. Ella se sentó a la mesa, enhebró la aguja y empezó a coser. Él se acomodó enfrente. Entre ambos el silencio se mantuvo firme, cómodo, casi innecesario. Quizá ahí muchos se preguntarían, ¿por qué este vaquero no iba al salón como los demás? ¿Por qué prefería sentarse en silencio frente a una mujer, en lugar de buscar el ruido de la taberna? La respuesta estaba en su cansancio. El salón significaba licor, cartas y hombres deseosos de medir su hombría. Jack ya había tenido suficiente de eso. Suficiente sangre, suficiente soledad disfrazada de bravura. En cambio, en aquella cabaña sencilla, con una mujer que no fingía ni mentía, encontró algo que valía más que el whisky: calma. Mientras cosía, Lila pensaba en él. Tendría familia. Alguien esperándolo en otro lugar. O vivía atrapado en el mismo vacío que llenaba sus propias noches. Cada puntada era firme, pero entre ellas se escondían las preguntas que no se atrevía a decir. Jack, por su parte, pensaba en Eli Carter, en las veces que lo había visto remendar su ropa junto al fuego, cuando su madre ya no tenía fuerzas. Aquella imagen se le mezcló con el presente, la mujer cosiendo sin quejarse, con paciencia. Cuando terminó, Lila dobló la camisa y la deslizó sobre la mesa. «Está más fuerte que antes», murmuró. Jack asintió, se puso de pie, y tras una pausa dijo algo que no esperaba decir. «Mantienes todo en orden». Eso importa. No era un halago, era reconocimiento. Palabras que pesaban porque eran sinceras. Ella lo miró y una sonrisa leve sin artificio cruzó su rostro. Hacía años que nadie reconocía su esfuerzo, solo su soledad. Él salió a la noche. La calle estaba callada, apenas el crujir de sus botas sobre la tierra. Lila se quedó en la puerta más tiempo del que planeaba, observando cómo su figura se fundía con la oscuridad. En su pecho sintió algo que no era exactamente esperanza, pero se le parecía. Una certeza tibia de que el silencio ya no pesaba tanto. Para Jack, el regreso a la pensión también fue distinto. El silencio seguía allí, pero ya no dolía. Ambos sabían que no había promesas. Sin embargo, en el fondo los dos sentían que algo había cambiado. Los días que siguieron se deslizaron con un ritmo inesperado, una especie de rutina que ninguno había planeado, pero que trajo una calma nueva. Jack empezó a acercarse más seguido al borde del pueblo donde se alzaba la cabaña. Al principio, lo hacía con excusas: llevar un saco de grano, revisar la bomba, dejar leña junto al porche. Pero pronto fue evidente, iba porque allí el silencio no pesaba tanto como en ninguna otra parte. Para Lila su presencia no fue una interrupción, sino una compañía discreta. No lo decía, pero lo sentía cada vez que él se marchaba, y la calma quedaba suspendida en el aire. Esa semana ella le pidió ayuda para reparar la cerca trasera. Los postes se habían movido, los alambres flojeaban, y las cabras del rancho vecino ya habían cruzado una vez. Ella había querido arreglarla sola, pero no tenía la fuerza para cavar los nuevos hoyos. Jack aceptó sin pensarlo. Trabajaron codo a codo bajo el sol de la tarde. Él hundía el cavador en la tierra dura, ella sostenía los postes y tensaba el alambre mientras él lo pasaba por las estacas. Hablaron poco, pero no hacía falta. El trabajo compartido decía más que cualquier palabra. Quizás alguien se preguntaría, ¿por qué un vaquero que vivía de cazar hombres y ganar recompensas dedicaría su tiempo a levantar cercas o a carrear agua? La respuesta estaba en lo que sentía al estar junto a ella. Ese trabajo simple y honesto le recordaba la vida que podría haber tenido si su hermano no hubiera muerto, si el camino de los forajidos no lo hubiese consumido. Y para Lila la duda era otra. ¿Por qué confiar en él tan rápido cuando había pasado años evitando a todos? La respuesta era sencilla: porque Jack Carter nunca la forzó. Nunca cruzó su puerta sin permiso.
Nunca le pidió más de lo que estaba dispuesta a dar. Esa prudencia se sentía como respeto, y el respeto era un regalo raro en su mundo. Cuando la cerca quedó firme, ella trajo 2 tazas de café fuerte y amargo. Se sentaron en el escalón trasero, el sudor secándose bajo la brisa del atardecer, y por primera vez en mucho tiempo ambos dejaron que el silencio hablara por ellos. Jack Carter bebía despacio, observando el horizonte donde el sol se hundía detrás de las colinas bajas. A su lado, Lila Rose McKenna miró sus manos endurecidas por los años de costura y habló primero. «Mi marido solía sentarse aquí cuando regresaba del rancho», dijo con voz queda. Tomaba su café y hablaba del ganado de los hombres, del dinero que aún le debían. «No he compartido este escalón con nadie desde entonces». Jack guardó silencio. Sus ojos siguieron el paisaje árido que se extendía frente a ellos. Pensó en Eli Carter, en aquel sueño de criar un pequeño rebaño juntos, de echar raíces. Pero cuando su hermano cayó bajo la bala de un muchacho, que ni siquiera sabía sostener un arma, ese sueño se desmoronó en el polvo. Desde entonces, él había cambiado el arado por el revólver. Tragó saliva antes de hablar. «Mi hermano murió por culpa de un chico demasiado joven para empuñar una pistola. Desde entonces he estado cabalgando cazando hombres que se parecen demasiado a él. Pensé que me daría paz, pero nunca lo hizo». Su voz era plana, pero el peso en ella era profundo. Los ojos de Lila se suavizaron. Entendía la pérdida mejor que nadie. Había cargado con la suya durante años sola sin que nadie la mirara, pero al escucharlo algo se unió entre ellos, 2 vidas marcadas por la muerte, buscando aún una razón para seguir respirando. No intentó consolarlo, ni le pidió que dejara de perseguir forajidos. Solo sirvió otra taza de café y la colocó frente a él. Ese gesto sencillo valía más que cualquier palabra. A la mañana siguiente, los habitantes de Fort Rock ya habían notado algo. Un vaquero apilando leña en el porche de la costurera. Doña Esther Whitlock lo había visto cargar cubos de agua con ella. Los murmullos no tardaron. El forastero la estaba cortejando. Ella lo dejaba quedarse por las noches. Era eso propio de una viuda decente. Las habladurías crecieron rápido, como siempre ocurría en los pueblos pequeños. Lila ya conocía ese tipo de cuchicheos, pero algo había cambiado. Esta vez, no bajó la mirada al cruzarse con ellos. Para Jack, en cambio, las palabras del pueblo importaban poco. Nunca había vivido buscando aprobación. Aún así, entendía lo que eso podía significar para la reputación de ella. Y una noche le preguntó: «¿Quieres que me aleje?» «La gente habla». Ella lo miró con calma, la luz del quinqué proyectando sombras en su rostro. «Que hablen», respondió. «Ellos no cargan mis días, los cargo yo». Él asintió, pero dentro sintió algo que no esperaba: una sacudida, un deseo desconocido. Por primera vez desde la muerte de su hermano se preguntó cómo sería dejar de huir y pertenecer a algún lugar. Aquella idea lo asustó, porque quedarse era arriesgarse a perder de nuevo. Pero mientras la observaba doblar la última camisa de la noche, precisa y paciente, comprendió que ya estaba eligiendo sin necesidad de decirlo. Esa noche, al irse, ella se quedó en la puerta mirando cómo su figura se desvanecía entre la oscuridad. Ya no se preguntaba si él se marcharía al amanecer. Sabía que la pregunta había cambiado. ¿Cuándo elegiría quedarse? Los días siguientes trajeron mal presagio. Desde el rancho del sur llegó la noticia como un vendaval. Rufus Lane, el capataz, entró en el pueblo con un libro de cuentas bajo el brazo y un grupo de jinetes detrás. Al mediodía se plantó en la calle principal, leyendo nombres en voz alta. Deudas por alambre, por sal, por forraje. Los hombres se movían incómodos, algunos dispuestos a discutir, otros resignados. En lugares como aquel, los números de un libro podían cortar más hondo que un cuchillo. Lila estaba fuera de su cabaña cuando escuchó su nombre. Rufus se acercó con el libro abierto, la voz seca de hombre que no conoce la compasión. $2.60 que tu difunto esposo debía a la tienda del rancho, dijo. Nunca se pagó. Esa máquina que usas le pertenecía a él. Por derecho ahora pertenece al rancho. Lila se quedó inmóvil, los ojos entrecerrados. Aquella máquina era su vida.
Sin ella no habría trabajo, ni comida, ni forma de sostenerse. Sus manos temblaron, pero su voz se mantuvo firme. Esa deuda ya fue pagada. Trabajé 3 meses haciendo camisas y pantalones. Tengo los recibos. Señaló hacia su cabaña donde los papeles descansaban bajo un cajón. Rufus sonrió con desprecio. Los recibos se borran. Las cuentas no. Cerró el libro de golpe y extendió la mano como si el asunto estuviera terminado. Los vecinos murmuraban inquietos. Algunos se preguntaban cómo había logrado sobrevivir tanto tiempo sola, otros qué sería de ella si perdía la máquina. Y lo más importante, ¿por qué nadie había intervenido antes? Antes de que Rufus pudiera subir al porche, Jack avanzó desde el borde del grupo. Se interpuso entre el capataz y la puerta. Su postura era tranquila pero inamovible. Su voz sonó baja, firme, cargada de autoridad. «¡Abre el libro otra vez!». Rufus frunció el ceño. «Esto no es asunto tuyo». La mirada de Jack se endureció, esa clase de mirada que hacía dudar a un hombre antes de sacar el arma. Ella dijo que pagó. «Veamos la marca». Hubo un largo silencio. El corazón de Jack Carter golpeaba con fuerza en su pecho, pero su rostro no lo delataba. Sabía que enfrentarse al capataz del rancho delante de los habitantes de Fort Rock podía convertirlo en enemigo de más de uno. Aún así, pensó en Sheila y Carter, en todas las veces que había callado frente a hombres que usaban el poder como un látigo. No esta vez, se dijo. Rufus Lane vaciló, pero al final abrió el libro de cuentas pasando el dedo por las líneas hasta encontrar el nombre del difunto esposo de Lila Rose McKenna. Allí estaba una marca tenue pero visible. Pagado en su totalidad. El gesto del capataz se endureció, pero no dijo nada. Cerró el libro de golpe, giró sobre los talones y regresó hacia su caballo murmurando algo sobre tiempo perdido. La multitud se dispersó lentamente. Algunos asintieron hacia la mujer, otros evitaron mirarla. Ella permaneció inmóvil en el porche, el pecho agitado, la mezcla de alivio y rabia, ardiéndole por dentro. Quiso agradecerle, pero las palabras no salían. Finalmente murmuró: «Si no hubieras estado aquí». Jack negó con la cabeza. «No debiste enfrentar eso sola». Por dentro Lila sintió como algo se rompía, el miedo antiguo, que la había mantenido despierta tantas noches. El terror a quedar arrinconada sin nadie que la defendiera cuando los hombres poderosos decidían arrebatarle lo poco que tenía. Ese miedo había sido su prisión, su silencio, su cuello siempre rígido, y por primera vez en años se disolvió. Esa noche, mientras el cielo se teñía de cobre, ella puso a hervir una olla con frijoles y pan y lo colocó sobre la mesa. Jack se sentó sin decir palabra. La luz del quinqué bailaba en su rostro cansado, pero tranquilo. Ella lo observó y pensó en las preguntas que aún no se atrevía a pronunciar. ¿Por qué había vuelto al pueblo? ¿Planeaba quedarse o solo descansaba antes del próximo camino? Como si pudiera leerle el pensamiento. Él dejó la taza sobre la mesa y dijo: «He perseguido hombres durante demasiado tiempo. Y no termina nunca. Atrapas a uno y aparece otro detrás. No sé si volveré a montar por eso. Tal vez ya tuve suficiente». Las palabras le salieron lentas, no como promesa, sino como verdad naciente. Lila lo escuchó con atención, las manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Y entonces qué harás?», preguntó. Jack levantó la vista encontrando la de ella por primera vez esa noche. Buscar trabajo firme, ser casposos algo que dure. El corazón de ella se apretó. Había pasado años pensando que su vida era solo resistir, aguantar. Pero en ese momento vislumbró algo distinto, un hombre que tal vez decidiría quedarse no por lástima ni por necesidad, sino porque el silencio entre ambos le daba la misma paz que a ella. Cuando él se marchó, el pueblo dormía. Lila se quedó en el umbral más tiempo del habitual, las manos apoyadas en el marco. La máquina seguía a salvo, la deuda cerrada. Y por primera vez desde la muerte de su esposo se permitió pensar qué significaría si aquel vaquero realmente se quedaba. Los días tras el enfrentamiento con Rufus pasaron más lentos. Sin embargo, algo en Fort Rock había cambiado.
Las voces corrían. El forastero había hecho que el capataz abriera el libro y se fuera con las manos vacías. Algunos lo admiraban en silencio, otros lo llamaban necio por enfrentarse al rancho. Pero todos sabían que el silencio de Jack tenía ahora otro peso. Para Lila, conservar su máquina fue solo una parte del cambio. Lo más grande fue descubrir que cuando todo parecía perdido, no había tenido que luchar sola. Desde entonces Jack empezó a pasar más tiempo en su cabaña. No fue planeado ni hubo palabras al respecto. Su silla de montar comenzó a aparecer junto al porche cuando se avecinaban tormentas y ella dejó de asegurar el pestillo al caer la tarde. Ese gesto pequeño pero claro decía más que cualquier conversación. Él cortaba leña por las noches cuando no podía dormir, apilándola junto a la pared para que a ella no le faltara en la semana. Ella al amanecer le preparaba café fuerte y ponía una taza en su mano sin necesidad de preguntarle. Sus días se acomodaron en una rutina sencilla, invisible para los demás, pero para ellos era algo firme necesario. Muchos se preguntaban cómo los veía ahora el pueblo, qué decían los susurros sobre esa viuda que había vivido tanto tiempo en silencio. La verdad era que los rumores no cesaban. Algunos decían que arriesgaba su reputación. Otros aseguraban que el forastero solo descansaba antes de volver al camino. Pero esta vez Lila no bajaba la vista al cruzar la calle. El juicio ajeno ya no pesaba tanto, tenía algo más sólido en qué apoyarse. Un martes un incendio estalló en el West Ridge. La hierba seca ardió rápido y cuando llegó la noticia al pueblo los hombres ya corrían con cubos y palas. Jack se unió sin dudarlo, combatiendo las llamas junto a Wade Bonner y Clyde Mercer, hasta que los brazos le dolieron. Golpearon el fuego hasta dejarlo reducido a humo y cenizas. Cerca de la medianoche regresó el cabello empapado de sudor y el polvo pegado a la piel. Lila lo esperaba con una palangana de agua lista y una camisa limpia sobre la mesa. No hizo falta hablar. Ella ya empapó un paño, lo escurrió y comenzó a limpiar con suavidad el hollín de su cuello y su rostro. Jack cerró los ojos. El agua fresca le recorrió la piel como un alivio largo y por primera vez en mucho tiempo dejó que alguien lo cuidara sin culpa ni miedo. No era consuelo lo que Jack Carter esperaba, pero fue la primera vez en años que permitió que alguien cargara aunque fuera una parte de su peso. Lila Rose McKenna notó el leve temblor en sus manos, no por miedo, sino por un cansancio que venía de más adentro que los músculos. Aquella noche, él no regresó a la pensión de Josie Bull Rawlins. Ella le ofreció una silla junto al fuego, y él aceptó con un leve asentimiento. Extendió una manta sobre el asiento, y mientras ella se acostaba bajo el edredón, él permaneció despierto largo rato escuchando los sonidos tranquilos de la cabaña, el crujir de la madera, al enfriarse el roce del tejido cuando ella se movía entre las cobijas. Fue entonces cuando comprendió algo que había quedado sin decir desde el primer día. Ya no sentía esa urgencia de marcharse. El pensamiento de los caminos interminables, las noches frías bajo el cielo abierto, los forajidos y las recompensas. Todo eso le parecía vacío comparado con aquel silencio compartido, donde la presencia de otra persona bastaba para llenar el espacio. A la mañana siguiente se levantó temprano y salió al aire fresco. El sol apenas asomaba por el horizonte. Por primera vez en años, no buscó peligros ni huellas, sino el simple paisaje de un día que empezaba en paz. Adentro, Lila colocó 2 tazas sobre la mesa, en lugar de una como si ya fuera lo más natural esperarlo allí. Para quien mirara desde fuera la pregunta era inevitable. ¿Qué significaba ese lazo entre ellos? ¿Era un consuelo pasajero o algo capaz de durar? Ninguno de los dos hablaba de promesas, pero sus actos, la leña apilada, las mangas remendadas, el balde de agua. Listo la palangana, esperándolo a medianoche. Decían más que cualquier juramento. Cuando él se sentó frente al café humeante, ella lo observó con calma y dijo en voz baja: «Ya no tienes que volver a cazar hombres. No más». Jack la miró primero a la taza, luego al rostro. Por primera vez creyó que esas palabras podían ser verdad. Con el final del verano el pueblo se agitó con el estruendo de las ruedas de carretas y los gritos de los mercaderes. Una subasta ambulante había llegado a Fort Rock.
Los vendedores descargaban ollas abolladas, sillas cojas, monturas viejas y un par de caballos tan tercos como flacos. El aire estaba lleno de polvo y expectación de esa energía que hacía gastar a los hombres el dinero que no tenían. Jack se quedó en el borde de la multitud, las manos relajadas a los costados, observando con la serenidad de quien había aprendido a no codiciar nada de lo que brilla entre el bullicio. Lila Rose McKenna, movida por curiosidad, también bajó al pueblo. Ella casi nunca compraba nada, guardaba cada moneda para harina, frijoles o aceite para la lámpara. Caminó entre las cajas deteniéndose a mirar cosas que sabía que no podría pagar, pero que igual examinaba con ese aire pensativo suyo. Jack la vio quedarse quieta frente a un arcón de roble con una placa de bronce. No era elegante, pero sí firme, amplio, y lo bastante limpio para guardar las telas y los hilos que en su cabaña estaban apilados en pequeñas cajas. Ella no lo tocó, solo lo miró un instante, y siguió andando con esa resignación de quien ya sabe medir sus límites. Sin decir nada, Jack esperó a que la puja bajara el ritmo. Entonces levantó la mano y dijo una cifra. Nadie lo superó. El arcón fue dejado a un lado de la calle. Jack lo cargó él mismo y lo llevó hasta su porche. Lila lo vio llegar parada en la puerta sin saber si debía hablar. Él lo colocó dentro, junto a la pared, y dijo simplemente: «Guardarás tu trabajo aquí. Estarás seguro». No había grandilocuencia en su voz, solo una verdad sencilla. Ella acarició la tapa lisa del roble, la levantó, y percibió el olor suave del cedro. Uno a uno colocó dentro los hilos, las agujas, las telas con la delicadeza de quien reconoce el valor de lo que tiene. Cuando alzó la vista, sus ojos decían más de lo que las palabras podían: gratitud, pero también algo nuevo. La certeza de que él empezaba a tomar decisiones que lo unían poco a poco a su vida. Cualquiera podría preguntarse, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué un hombre acostumbrado a vivir entre el polvo y las armas gastaría sus monedas en algo que no lo beneficiaba? La respuesta estaba en lo que empezaba a comprender: la supervivencia de ella ya no era solo suya. Si ella trabajaba tranquila, si dormía sin miedo, él también respiraba con más calma. Su vida y la de ella comenzaban a entrelazarse aunque ninguno lo dijera. Esa noche la lluvia cayó de golpe, golpeando el techo con furia. Adentro la cabaña olía a tierra mojada y a frijoles recién hervidos. Se sentaron a la mesa, el arcón cerrado contra la pared, escuchando el aguacero. Entonces él habló con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. «He terminado con la caza de recompensas. No tiene fin. Cada forajido capturado deja a otro esperando. Ya di demasiado de mí a esa vida». Se recostó en la silla, la voz serena. «Tomaré el trabajo en el potrero del norte. Cercas pozos. Paga poco, pero es constante». Ella lo miró fijo. «¿Estás seguro?» «Lo estoy», respondió sin titubear. «He cargado fantasmas por demasiado tiempo. No me alimentan. Tampoco me dejan vivir». Sus ojos se sostuvieron, y en ellos Lila entendió que no era una idea fugaz, sino una decisión nacida desde lo más hondo. Para ella, esas palabras atravesaron años de duda, años de preguntarse si algún hombre elegiría su mundo, una cabaña pequeña, una máquina de coser, la rutina de sobrevivir día a día. No le dijo que había rezado por alguien que quisiera quedarse. No hizo falta. La mirada de él, serena y cansada ya, era una promesa sin pronunciar. Ella nunca le contó cuántas noches había deseado oír pasos que nunca llegaron. En lugar de eso, murmuró con voz serena: «Si te quedas, podré dormir sin escuchar si alguien abre el cerrojo de la puerta». La tormenta fue cediendo, poco a poco la lluvia se volvió un murmullo sobre el techo. Cenaron en silencio, un silencio cargado de comprensión. Ambos sabían que lo que había quedado sin decir desde el principio, la razón de Jack Carter para quedarse, el miedo de Lila Rose McKenna a ser abandonada otra vez, ya no necesitaba palabras. Las respuestas no llegaron con promesas, sino con actos. Esa noche, cuando la lámpara quedó baja, él extendió su manta junto al fuego. Ella no discutió. La cabaña ya no era solo suya, y por primera vez compartirla no se sentía como un riesgo, sino como el inicio de algo que podría perdurar. Las semanas después de la tormenta trajeron una nueva rutina, de esas que nacen sin planearse,
pero se vuelven necesarias. Jack empezó a trabajar en el Potrero Norte, firmando su nombre en el libro del rancho cada amanecer y reparando cercas hasta el anochecer. Cavaba pozos, movía piedras, y al final de cada semana recibía su paga modesta, pero segura. Para un hombre que había vivido del dinero manchado de pólvora y caminos inciertos, aquella estabilidad pesaba distinto, y sin embargo le daba calma. La vida de Lila también cambió. Con su máquina de coser a salvo y el arcón donde guardaba todo en orden, empezó a recibir más encargos. Clara May Whitlow, la maestra, le pidió uniformes para los niños. La esposa del minero Martha Jane Holloway encargó cortinas para cubrir la luz abrasadora del desierto. Incluso doña Esther Whitlock, la viuda del camino, vino a pedirle vestidos. Por años la habían visto solo como la costurera callada que se mantenía al margen, pero ahora formaba parte del pulso diario de Fort Rock. Y así lo que muchos se habían preguntado desde el principio: ¿podrían un hombre marcado por los caminos y una mujer marcada por la pérdida construir un futuro juntos? Comenzó a tener respuesta. Con cada semana que pasaba, ya no vivían en los bordes del pueblo, sino en el corazón de una vida compartida. Los domingos, cuando el trabajo se aligeraba, caminaban juntos por la calle principal. Ella llevaba su canasta de camisas dobladas. Él caminaba junto a ella, erguido tranquilo. Y aunque aún seguían los murmullos, ya no eran los mismos. Algunos se preguntaban si el vaquero pensaba casarse con ella. Otros susurraban que era impropio, pero la mayoría se había acostumbrado a verlos juntos. Para Lila ya no se trataba de guardar las apariencias. Era simplemente la verdad, ya no estaba sola, y eso bastaba. Una tarde, casi al final del verano, Jack volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Llegó cansado, la camisa empapada de sudor, pero en el bolsillo traía algo que había estado moldeando durante semanas. Después de la cena lo colocó sobre la mesa entre los dos, un pequeño anillo de hojalata limado hasta quedar suave. Era sencillo pero firme. Tragó saliva antes de hablar con una inseguridad poco común en él. «Quiero estar aquí al final de cada día», dijo despacio y al comienzo del siguiente. «No tengo mucho más que esto, pero lo digo en serio». Ella miró el anillo largo rato, pasando los dedos sobre el metal frío. No era de oro, ni brillaba, ni serviría para presumir ante nadie, pero tenía la misma solidez que el hombre que se lo ofrecía. Sus ojos se encontraron con los de él, y asintió apenas. «Sí», respondió. No hubo lágrimas ni sonrisas amplias, solo la calma de quien ya había decidido su destino antes de oír la pregunta. Para Jack, la tensión en el pecho se alivió, aunque el miedo no desapareció del todo. Miedo a perder, a romper promesas que el destino pudiera arrebatarle. Pero por primera vez desde la muerte de su hermano Eli Carter, sintió que el futuro podía existir sin sombra. Esa noche, cuando salió de la cabaña para recoger su silla de montar en la pensión de Josie Bell Rawlins, el aire estaba fresco y el cielo encendido con los últimos tonos del crepúsculo. No pensaba en caminos ni recompensas. Pensaba en ella, en la cabaña, en el anillo en sus manos. Para Lila, recostada en su cama, el silencio de la noche ya no pesaba igual. No temía el amanecer, ni se preguntaba si él partiría al alba. La respuesta estaba dicha sin palabras. Ambos sabían la verdad: lo que había empezado con un botón desabrochado en medio del calor, se había convertido en una elección para quedarse. El día de la boda llegó sin ruido, tal como ellos lo habrían querido. La pequeña iglesia en el centro de Fort Rock se inclinaba levemente tras años de viento y la lluvia. Dentro, el reverendo Amos Holloway abrió su libro y habló con una voz sencilla, más llena de verdad que de ceremonia. Un puñado de vecinos ocupaba los bancos, las mujeres que le habían llevado costuras, los peones que habían trabajado con él, y la vieja viuda que antes la miraba con lástima y ahora con respeto. Jack Carter vestía su mejor camisa, la misma que ella había remendado meses atrás, y botas sin polvo. Lila Rose McKenna llevaba un vestido hecho por sus propias manos, sencillo, limpio con el cuello, lo bastante suelto para respirar. No había flores ni adornos, solo el crujir de la madera mientras la gente se movía en silencio. Cuando pronunciaron los votos, lo hicieron con claridad, sin temblores.
Ambos habían vivido demasiado tiempo entre silencios para desperdiciar palabras. Y para quienes los observaban, las preguntas que habían acompañado su historia encontraron por fin respuesta. ¿Se quedaría él? ¿Confiaría ella? ¿Podrían dos almas heridas escoger algo duradero? La respuesta estaba allí frente al altar, dos vidas cansadas de pie, eligiéndose sin dudar. Ellos habían elegido, y Fort Rock fue testigo de ello. Después de la ceremonia, caminaron juntos por el mismo camino donde tiempo atrás ella le había pedido que le desabrochara el cuello de la blusa para poder respirar. La calle estaba tranquila, el polvo se levantaba suave bajo sus pasos y el aire, aunque cálido, ya no pesaba. Lila Rose McKenna lo miró de reojo. En el rostro de Jack Carter notó algo que no había visto antes: alivio. Ya no llevaba silla de montar, ni el gesto de quien está a punto de marcharse. Su lugar estaba decidido. De regreso en la cabaña, los cambios eran sencillos, pero hablaban por sí solos. El baúl de roble descansaba bajo la ventana, lleno de sus hilos y telas. En el estante que él mismo había construido, ahora había 2 tazas, no una. Afuera la leña estaba apilada con orden suficiente para enfrentar el invierno. En la estufa un guiso de frijoles y cebolla perfumaba el aire con ese olor que se queda grabado en el alma. No eran grandes señales de un comienzo, sino pequeñas certezas de una vida compartida. Esa noche cenaron juntos en la misma mesa donde él, meses atrás, había dejado su camisa rota y donde luego había puesto un anillo de hojalata. Conversaron de cosas simples: los pastos del norte, el precio de la harina, los uniformes que Clara May Whitlow aún esperaba. Pero bajo las palabras cotidianas se escondía una verdad más profunda. Sus años de soledad habían llegado a su fin. Cuando cayó la noche, cerraron la puerta y bajaron la lámpara. Jack dejó su revólver a un lado, no por descuido, sino porque por primera vez en años ya no lo necesitaba. Lila dobló la manta sobre la silla, no para un invitado, sino para compartir la cama con él. Se recostaron uno al lado del otro, y el silencio entre ambos ya no era vacío, sino un abrigo hecho de calma. Al amanecer, la vida siguió su curso tal como debía, sin grandes gestos, pero con trabajo constante. Ella sacó agua de la bomba que él había reparado tiempo atrás. Él engrasó la máquina de coser para que la rueda girara suave. Juntos revisaron la cerca, cargaron leña y volvieron a la mesa para tomar café. Para cualquier vecino que los viera, aquello podía parecer una vida común. Pero para ellos era todo lo que habían buscado: un hogar sin miedo, una unión que no necesitaba palabras, y una promesa silenciosa de que quedarse podía ser más valiente que marcharse. La historia había comenzado con una mujer que apenas podía respirar, oprimida por la pena y por un simple botón en su garganta. Terminaba con 2 almas respirando en libertad, una al lado de la otra, sin preguntar qué vendría después. Porque por primera vez Lila Rose McKenna y Jack Carter sabían que su vida, marcada por la pérdida, había encontrado su lugar en lo más sencillo y duradero de todo el acto de quedarse.